El millonario nunca vio a sus hijos tan felices, hasta que la nueva empleada hizo lo inimaginable. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Ah, y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. La mansión de los Castellanos parecía más un museo que un hogar. Ramiro ajustó su corbata italiana frente al espejo del recibidor, observando por un instante las fotografías enmarcadas que adornaban la pared de mármol. Todas mostraban momentos perfectos. Él y los niños en vacaciones caras, sonrisas forzadas para la cámara, poses estudiadas que ocultaban el vacío que los rodeaba. Ninguna foto revelaba la verdad, que aquella casa de 3 pisos en el exclusivo barrio de Chamartín era tan silenciosa como una tumba. «Papá, ¿ya te vas?». La voz pequeña de Valeria resonó desde la escalera. La niña de 7 años bajaba los escalones con cuidado, arrastrando un osito de peluche que había visto días mejores. «Tengo una reunión importante, cariño». Ramiro se acercó y le acarició la cabeza con una ternura mecánica, ensayada. «Carmen te preparará el desayuno. Y Nicolás, tu hermano está en su habitación». Su respuesta sonó más seca de lo que pretendía. «Portaos bien hoy». Nicolás apareció en lo alto de la escalera, un niño de 9 años con los ojos del mismo color miel que su padre, pero sin el brillo. Solo una mirada vacía, demasiado madura para su edad. «Adiós, papá». Ramiro asintió y salió, cerrando la puerta con un sonido que reverberó por toda la casa. Carmen, la empleada de 60 años que llevaba con ellos desde siempre, emergió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. «Venga, niños, el desayuno está listo». Los pequeños obedecieron en silencio, como siempre. Se sentaron en la inmensa mesa del comedor, donde 6 sillas permanecían vacías. Carmen sirvió el desayuno sin hablar, y ellos comieron sin hablar. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y el suave ruido de las cucharas contra la porcelana. Así había sido su rutina durante 3 años, desde que mamá se fue. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Carmen secó sus manos y caminó hacia la puerta, esperando al técnico del aire acondicionado. Pero al abrir, se encontró con una mujer joven de cabello castaño, recogido en una coleta alta, ojos verdes brillantes y una sonrisa que parecía iluminar el vestíbulo oscuro. «Buenos días, soy Elena Marín. Vengo por el puesto de empleada doméstica». Carmen la miró de arriba abajo. La chica llevaba una blusa blanca sencilla, pantalones negros y zapatos cómodos, pero había algo diferente en ella. Algo que Carmen no había visto en mucho tiempo en aquella casa. Vida. «¿Elena? Pero el señor Castellanos dijo que vendría el lunes». «Sí, pero pensé que podría empezar antes, si no es molestia». Elena sonrió con naturalidad. «Tengo experiencia y... bueno, prefiero estar ocupada». Desde la cocina llegó el sonido de un vaso rompiéndose. Carmen suspiró. «Pase, por favor. Los niños están un poco nerviosos hoy». Elena entró y sus ojos se adaptaron a la elegancia fría del interior. Todo era perfecto. Suelos de mármol pulido, lámparas de cristal, muebles de diseño que parecían intocables. Pero algo faltaba, algo esencial. «Mamá». La vocecita de Valeria resonó desde la cocina. «No, cariño, es la nueva empleada», respondió Carmen con cansancio. Elena frunció ligeramente el ceño. Había dolor en esa casa. Lo podía sentir en el aire. Siguió a Carmen hasta la cocina, donde encontró a Nicolás ayudando a su hermana pequeña a limpiar los trozos de vidrio del suelo. «Cuidado, no te cortes», murmuró el niño a Valeria, con una preocupación que no correspondía a su edad. Elena se acercó despacio y se arrodilló junto a ellos. «Hola». Su voz era suave, cálida. «Soy Elena. ¿Me dejáis ayudaros?». Los niños la miraron con desconfianza. Estaban acostumbrados a adultos que hablaban sobre ellos, no con ellos. «No pasa nada», continuó Elena, recogiendo los pedazos más grandes. «Los vasos se rompen, es lo que hacen. Pero se pueden sustituir». «¿Como las personas?», preguntó Nicolás de repente, con una seriedad que hizo que Elena levantara la vista hacia él. Por un momento, el tiempo se detuvo. Elena vio en aquellos ojos de miel todo el dolor que un niño de 9 años no debería cargar. Vio la pregunta real detrás de la pregunta. «¿Las personas que se van también se pueden sustituir?». «Las personas no son vasos, Nicolás». Elena le sostuvo la mirada. «Las personas son únicas, irreemplazables». Valeria, que había permanecido en silencio, se acercó un paso más.
¿Te vas a quedar? Elena sintió algo moviéndose en su pecho. Una certeza extraña, como si hubiera llegado exactamente donde tenía que estar. Si vuestro papá me deja, me gustaría mucho quedarme. Carmen, que había observado la escena desde la puerta, sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Un pequeño rayo de esperanza atravesó la frialdad de aquella casa. Pero en ese momento, ninguna de ellas imaginaba que Ramiro Castellanos llegaría a casa 3 horas antes de lo previsto, y que lo que vería cambiaría todo para siempre. El sonido de risas atravesó los muros de la mansión como algo completamente extraño. Elena había pasado la mañana conociendo cada rincón de la casa, pero no había podido concentrarse en memorizar dónde estaban los productos de limpieza o cuáles eran las rutinas establecidas. Su atención se veía constantemente atraída hacia Nicolás y Valeria, que la seguían a distancia prudente, observándola con esa mezcla de curiosidad y precaución que solo tienen los niños heridos. ¿Siempre desayunáis en esa mesa tan grande?, había preguntado Elena mientras sacaba brillo a los muebles del salón. Papá dice que es importante mantener las formas, respondió Nicolás, repitiendo palabras que claramente no eran suyas. ¿Y a vosotros os gusta mantener las formas? Los niños intercambiaron una mirada. No estaban acostumbrados a que les preguntaran qué les gustaba. Ahora, a las 2 de la tarde, Elena había conseguido algo impensable. Valeria se reía mientras ayudaba a preparar la comida, y Nicolás sonreía tímidamente cuando ella le pidió que fuera su ayudante especial para organizar la despensa. Mi mamá solía hacer esto conmigo, murmuró Valeria de repente, dejando de remover la ensalada. Elena se acercó y se arrodilló a su altura. ¿Qué hacía? Me dejaba ayudar en la cocina. Decía que yo era su chef favorita. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Elena sintió una punzada en el pecho. ¿Sabes qué? Elena le acarició la mejilla. Creo que tu mamá tenía razón. Eres una chef maravillosa. ¿De verdad lo crees? Completamente. De hecho, Elena bajó la voz como si fuera a contarle un secreto. Creo que esta ensalada va a ser la mejor que he probado nunca. La sonrisa que iluminó el rostro de Valeria fue como ver el sol después de una tormenta. Carmen observaba desde la puerta de la cocina, limpiándose disimuladamente una lágrima. En 30 años trabajando para familias adineradas, nunca había visto a nadie conectar tan naturalmente con unos niños. Elena, la llamó. El señor Castellanos ha enviado un mensaje. Llega a las 3 para conocerte. ¿Tan pronto? Elena miró el reloj, nerviosa. Pensé que no volvería hasta la noche. A veces cambia sus planes sin avisar. Elena asintió y comenzó a ordenar la cocina apresuradamente. Pero cuando se dirigía hacia el fregadero, Nicolás la detuvo. Elena, ¿qué vas a hacer cuando papá llegue? ¿Qué quieres decir? Las otras empleadas siempre cambiaban cuando él llegaba. Se ponían serias, como si tuvieran miedo. Elena se detuvo. Podía ver la preocupación genuina en los ojos del niño, el miedo a que ella también se transformara en otra persona fría y distante. Nicolás, mírame. Se arrodilló frente a él. Yo no voy a cambiar. Soy la misma persona ahora que cuando llegue vuestro papá, ¿de acuerdo? ¿Prometido? Prometido. Pero Elena no podía saber que en ese preciso momento, Ramiro Castellanos estaba aparcando su Mercedes negro en el garaje privado de la mansión, con el ceño fruncido por una reunión que había terminado antes de tiempo, y un humor que no auguraba nada bueno. Ramiro abrió la puerta de casa esperando el silencio habitual, pero se detuvo en seco. Voces. Conversación. Y algo más extraño aún, el sonido inconfundible de la risa de sus hijos. Siguió los sonidos hasta la cocina, donde se detuvo en el umbral sin ser visto. Elena tenía harina en la mejilla y estaba enseñando a Valeria a amasar masa para hacer galletas, mientras Nicolás medía ingredientes con la concentración de un científico. Los tres hablaban y reían como si se conocieran de toda la vida. «¡Cuidado, chef Valeria!» Elena rió cuando la niña puso demasiada harina. «¿Vas a hacer galletas o vas a empapelar la cocina?» «Las dos cosas», gritó Valeria entre carcajadas. Ramiro se quedó inmóvil. ¿Cuándo había sido la última vez que había oído reír a sus hijos así? ¿Cuándo había sido la última vez que los había visto felices? «Papá». La voz de Nicolás lo devolvió a la realidad. Los tres se habían girado hacia él, y el contraste fue brutal. La alegría se desvaneció instantáneamente de los rostros de los niños, reemplazada por esa expresión cautelosa que Ramiro conocía tan bien. Elena se irguió rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. Su primera impresión del señor Castellanos fue contradictoria. Un hombre imponente de traje impecable,
con facciones que habrían sido hermosas si no estuvieran marcadas por una dureza que parecía permanente. Sus ojos color miel eran idénticos a los de Nicolás, pero mientras los del niño mostraban vulnerabilidad, los de su padre eran muros infranqueables. Señor Castellanos. Elena extendió la mano con naturalidad. Soy Elena Marín. Un placer conocerle. Ramiro miró su mano un momento antes de estrecharla. Su apretón fue firme, pero breve. Llegó temprano, señorita Marín. Quería empezar cuanto antes. Espero que no sea una molestia. Los niños deberían estar haciendo sus deberes a esta hora, ¿no? Miró la harina esparcida por la encimera. Jugando en la cocina. Elena sintió la tensión inmediata. Los niños habían retrocedido instintivamente, como si esperaran una reprimenda. Tiene razón, respondió Elena con calma. Pero es sábado, y pensé que después de una semana de colegio merecían un poco de diversión. Los deberes los pueden hacer después. Ramiro la estudió con una mirada que parecía evaluar cada palabra, cada gesto. En esta casa tenemos rutinas establecidas, señorita Marín. Las rutinas dan estructura. Por supuesto. Elena no bajó la mirada. Pero a veces un poco de espontaneidad puede ser enriquecedor. Por un instante, algo cambió en la expresión de Ramiro, como si hubiera reconocido un desafío sutil, una resistencia que no esperaba encontrar. Carmen carraspeó desde la puerta. Señor Castellanos, ¿quiere que prepare té para hablar con Elena sobre sus responsabilidades? Sí, en el despacho. Se giró hacia los niños. Limpiad esto y id a hacer los deberes. Pero papá, comenzó Valeria. Sin peros, Valeria. Elena vio cómo la luz se apagaba de nuevo en los ojos de los niños y sintió algo revolverse en su estómago. Señor Castellanos, dijo antes de poder contenerse, las galletas estarán listas en 20 minutos. Sería una pena desperdiciarlas. Ramiro se detuvo en la puerta y se giró lentamente. Perdón, solo digo que, ya que están casi terminadas, quizás los niños podrían probarlas antes de irse a estudiar, como un pequeño premio por haber ayudado. El silencio se extendió por la cocina como una cuerda tensa. Nicolás y Valeria miraban a su padre con una mezcla de esperanza y terror. Ramiro observó a Elena por un largo momento. Había algo en ella, una determinación tranquila que no había visto en las anteriores empleadas. Algo que lo intrigaba tanto como lo molestaba. 10 minutos, dijo finalmente. Después, deberes. Sí. Valeria saltó de alegría. Gracias, papá, murmuró Nicolás. Ramiro salió de la cocina, pero se detuvo un momento en el pasillo, escuchando cómo las risas volvían a llenar el espacio que él acababa de abandonar. Y por primera vez en 3 años, Ramiro Castellanos se preguntó si las rutinas eran realmente lo que sus hijos necesitaban. El despacho de Ramiro era un reflejo perfecto de su personalidad. Todo líneas rectas, colores fríos y una organización que no dejaba espacio para lo imprevisto. Elena se sentó frente al imponente escritorio de caoba, manteniendo la compostura mientras Ramiro revisaba su currículum con la meticulosidad de quien estudia un contrato millonario. El silencio se extendía entre ellos, apenas interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el sonido lejano de los niños corriendo por el piso superior. Sus referencias son impecables, dijo finalmente Ramiro, dejando los papeles sobre el escritorio. 3 años con la familia Herrera, 2 con los Mendoza. ¿Por qué dejó el último empleo? Elena había esperado esa pregunta. La señora Mendoza ya no necesitaba ayuda a tiempo completo. Sus hijos crecieron y se independizaron. ¿Y por qué eligió trabajar aquí? La honestidad se impuso sobre la diplomacia, porque cuando hablé por teléfono con Carmen, mencionó que había niños en la casa. Y, bueno, me gusta trabajar con familias donde puedo hacer una diferencia real. Ramiro la estudió con esa mirada penetrante que parecía buscar grietas en su fachada. ¿Qué tipo de diferencia? Elena se removió ligeramente en su asiento. Era una pregunta trampa, y ambos lo sabían. Creo que una casa no es solo un lugar que se mantiene limpio y ordenado. Es un hogar, y los hogares necesitan vida. Vida, risas, conversaciones, momentos espontáneos. Elena hizo una pausa. Cosas que veo que sus hijos necesitan. El cambio en la expresión de Ramiro fue sutil pero visible. Sus mandíbulas se tensaron. Señorita Marín, mis hijos tienen todo lo que necesitan. Educación privada, clases de música, deportes, viajes, pero no tienen alegría. Las palabras salieron antes de que Elena pudiera filtrarlas. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Ramiro se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Desde allí podía ver a Nicolás y Valeria sentados en un banco, comiendo las galletas que habían hecho, pero sin hablar entre ellos, como siempre. ¿Cree que es usted quien debe decidir qué necesitan mis hijos? Su voz era peligrosamente baja. Elena sintió el hielo en sus palabras, pero algo en su interior le impedía retroceder. No, señor, pero creo que ellos sí saben qué necesitan. Y hoy, por primera vez desde que llegué, los vi verdaderamente felices. ¿Y qué sabe usted sobre la felicidad de mis hijos? Ramiro se giró hacia ella, y Elena pudo ver por primera vez las grietas en su armadura. Había dolor detrás de la frialdad, una herida profunda que trataba de ocultar tras la autoridad. Sé que Nicolás me preguntó si las personas se pueden sustituir como los vasos rotos. Elena mantuvo un tono suave pero firme. Sé que Valeria lloró cuando recordó a su madre enseñándole a cocinar, y sé que ambos tienen miedo de que cualquier adulto que entre en sus vidas acabe marchándose. Ramiro se quedó inmóvil. Las palabras de Elena habían tocado una verdad que él mismo se negaba a reconocer. Sus hijos son maravillosos, continuó Elena. Inteligentes, sensibles, cariñosos, pero están contenidos, como si hubieran aprendido que mostrar emociones es peligroso. Basta, señor Castellanos. He dicho que basta. Ramiro regresó a su escritorio, pero no se sentó. Sus responsabilidades eran muy claras. Limpieza, lavandería, preparación de comidas y supervisión básica de los niños cuando Carmen no esté disponible. Nada más. Elena asintió, pero no bajó la mirada. Por supuesto, los niños tienen horarios establecidos. Desayuno a las 8, comida a las 2, cena a las 7, deberes de 4 a 6, cama a las 9 en punto. Entendido. Y señorita Marín, Ramiro hizo una pausa significativa. En esta casa valoramos la profesionalidad por encima de todo. No estoy buscando una terapeuta improvisada para mis hijos. El golpe fue directo, pero Elena lo encajó sin pestañear. Solo busco hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Bien. Carmen le explicará los detalles. Puede empezar el lunes oficialmente. Elena se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Señor Castellanos, ¿puedo hacerle una pregunta? Ramiro la miró con recelo. ¿Cuándo fue la última vez que vio reír a sus hijos como hoy? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación silenciosa. Ramiro no respondió, pero la respuesta estaba escrita en su rostro. Hacía demasiado tiempo. Elena salió del despacho y cerró la puerta con suavidad. En el pasillo se encontró con Nicolás, que obviamente había estado esperándola. ¿Te ha gritado?, preguntó el niño con preocupación. No, cariño. Tu papá solo quería conocerme mejor. ¿Te vas a quedar? Elena se arrodilló y le acarició la mejilla. Voy a intentarlo. ¿Prometido? Prometido. Pero mientras Elena abrazaba al niño, no podía quitarse de la cabeza la expresión de Ramiro cuando le había hecho la pregunta final. Había visto algo que la había sorprendido. No solo dolor y defensividad, sino también una chispa de reconocimiento. Como si una parte de él, muy enterrada, supiera que ella tenía razón. Ramiro permaneció solo en su despacho durante 1 hora después de que Elena se marchara. Había tomado el mismo papel 3 veces sin leerlo, su mente reproduciendo obsesivamente la conversación. ¿Cuándo fue la última vez que vio reír a sus hijos como hoy? La respuesta lo golpeó como un puñetazo. Antes de que Isabela se fuera. Antes de que todo se desmoronara. Antes de que él decidiera que era más seguro mantener las distancias que arriesgarse a que le rompieran el corazón otra vez. Pero al recordar la risa de Valeria en la cocina, algo se removió en su pecho. Algo que había creído muerto para siempre. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier pérdida empresarial. Elena llegó a las 7:30 de la mañana, media hora antes de lo acordado. No había dormido bien. Su pequeño apartamento en Vallecas se sentía aún más estrecho después de haber pasado el fin de semana, pensando en la conversación con Ramiro, en los ojos tristes de los niños, en la promesa que había hecho a Nicolás. Su hermana Sofía, de 17 años, la había encontrado despierta a las 5 de la madrugada, preparando café y revisando mentalmente todo lo que quería lograr en su primer día oficial. ¿Segura que no te has metido en una casa de locos?, le había preguntado Sofía entre bostezos. Suenas como si fueras a salvar al mundo, no a limpiar una casa. Pero Elena sabía que no era solo un trabajo. Había algo en aquella familia rota que la llamaba, una necesidad de reparar lo que estaba dañado que iba más allá de sus responsabilidades profesionales.
Carmen la recibió con una sonrisa cómplice. Los niños han estado preguntando por ti desde ayer, susurró mientras le entregaba las llaves. Nicolás incluso se levantó temprano para asegurarse de que no te habías marchado. ¿Y el señor Castellanos? Salió hace 20 minutos. Reunión con inversores japoneses. No volverá hasta las 8 de la noche. Elena sintió una mezcla de alivio y decepción que prefirió no analizar. La rutina matutina transcurrió exactamente como Ramiro había especificado. Desayuno a las 8, uniformes escolares planchados, mochilas revisadas. Pero Elena había aprendido que las pequeñas transgresiones podían crear grandes diferencias. ¿Sabéis qué?, dijo mientras les preparaba el desayuno. Hoy vamos a desayunar música. ¿Cómo se desayuna música?, preguntó Valeria intrigada. Elena conectó su teléfono móvil a un pequeño altavoz portátil y puso una canción suave de Jesse and Joy. Inmediatamente, la cocina se transformó. Los niños comieron con más ganas. Nicolás incluso tarareó un poco, y Valeria movía los hombros siguiendo el ritmo. Mi mamá también ponía música, murmuró Nicolás de repente. Elena se acercó y le revolvió el cabello con cariño. ¿Qué tipo de música le gustaba? Manu Chao. Siempre Manu Chao. Los ojos del niño brillaron con el recuerdo. Papá dice que es demasiado ruidosa. Bueno, tu papá tiene razón en que puede ser intensa, pero a veces necesitamos un poco de intensidad en nuestras vidas, ¿no crees? Cuando Elena los acompañó al colegio, una rutina que normalmente hacía el chofer, descubrió algo más sobre la familia Castellanos. En el colegio privado Sagrado Corazón, las madres la miraron con curiosidad apenas disimulada. ¿Es usted la nueva niñera de los Castellanos?, le preguntó una mujer elegante mientras los niños corrían hacia sus respectivas clases. Empleada doméstica, corrigió Elena con naturalidad. Ah, la mujer intercambió una mirada significativa con otra madre. Esperemos que dure más que las anteriores. ¿Perdón? Nada. Es solo que Ramiro es muy exigente con el personal, especialmente desde... Bueno, ya sabe. Elena no sabía, pero intuía que se refería al divorcio. Los niños parecen muy contentos hoy, comentó otra madre observando a Nicolás y Valeria. Hacía tiempo que no los veía tan animados. De vuelta en la mansión, Elena se sumergió en sus tareas domésticas, pero con un enfoque diferente. En lugar de limitarse a limpiar mecánicamente, comenzó a observar. Notó que el dormitorio de Ramiro era espartano, casi monacal, sin una sola fotografía personal, que la habitación de Nicolás estaba llena de libros sobre astronomía, pero que el telescopio del rincón tenía polvo, que el cuarto de Valeria tenía una casa de muñecas elaborada que obviamente no se había tocado en meses. A las 2:30, cuando fue a recoger a los niños, se encontró con una escena que la preocupó. Valeria estaba llorando en el patio del colegio, mientras Nicolás intentaba consolarla torpemente. ¿Qué ha pasado? Elena se arrodilló junto a la niña. Laura dice que mi papá va a cambiar de empleada otra vez, sollozó Valeria. Dice que todas se van porque no nos quiere nadie. Elena sintió una rabia fría recorrer su cuerpo. Miró hacia donde estaba Laura, una niña de la edad de Valeria, que observaba la escena con satisfacción cruel. Valeria, mírame. Elena levantó su barbilla con suavidad. ¿Sabes lo que voy a hacer cuando lleguemos a casa? ¿Qué? Voy a enseñarte a hacer mi tarta de chocolate especial. La que solo le enseño a personas muy especiales. ¿En serio? En serio. Porque yo no me voy a ninguna parte. En el camino a casa, Nicolás caminó en silencio junto a Elena. Elena, ¿es verdad que papá hace que las empleadas se vayan? Elena se detuvo. Era una pregunta complicada, cargada de dolor infantil y necesidad de honestidad. No creo que tu papá haga que nadie se vaya, Nicolás. Creo que, a veces, cuando las personas han sufrido mucho, construyen muros muy altos para protegerse. Y esos muros a veces asustan a otras personas. ¿Como un castillo? Exacto, como un castillo con fosos y puentes levadizos. Pero los castillos no están hechos para mantener fuera a las personas que nos quieren de verdad. ¿Y tú sabes cruzar puentes levadizos? Elena sonrió. Se me da bastante bien. Esa tarde, mientras preparaban la tarta de chocolate, Elena permitió que los niños hicieran todo el desorden que quisieran. Harina en el suelo, chocolate en las mejillas, risas que llenaron cada rincón de la cocina. Y cuando terminaron, en lugar de limpiar inmediatamente, se sentaron los tres en el suelo de la cocina, comiendo tarta directamente del molde. Esto está prohibidísimo, susurró Valeria con delicia. Completamente prohibido, confirmó Elena. Por eso sabe tan bien. ¿Y si papá nos ve?
Entonces tendremos que compartir la tarta con él. Nicolás y Valeria intercambiaron una mirada de incredulidad. Papá no come tarta en el suelo, dijo Nicolás. ¿Cómo lo sabes? ¿Se lo has preguntado alguna vez? Los niños se quedaron pensativos. Nunca se les había ocurrido preguntar. A las 6, mientras ayudaba a los niños con los deberes, Elena oyó el sonido de la puerta principal. Ramiro había llegado 2 horas antes de lo previsto. Sus pasos resonaron por el pasillo, dirigiéndose inevitablemente hacia el sonido de voces que venía del salón. Cuando apareció en el umbral, la escena que encontró lo dejó completamente desarmado. Elena estaba sentada en el suelo, rodeada de libros y cuadernos, ayudando a Valeria con las matemáticas, mientras Nicolás leía en voz alta un texto de ciencias naturales. Los tres estaban cómodos, relajados, como una familia de verdad. Papá. Valeria corrió hacia él. Elena me ha enseñado a hacer la tarta de chocolate más rica del mundo. ¿Ah, sí? Ramiro miró a Elena, que se había levantado rápidamente del suelo. Los deberes están casi terminados. Se apresuró a decir. Solo faltaban las matemáticas de Valeria. Elena dice que las matemáticas son como puzzles, intervino Nicolás, que cada número tiene su lugar perfecto. ¿De verdad? Por primera vez desde el sábado, Ramiro no sonaba molesto, solo curioso. Papá, ¿quieres probar la tarta?, preguntó Valeria con esperanza. Ramiro miró a su hija, después a Elena, después a los restos de harina que aún había en la encimera de la cocina visible desde el salón, y por primera vez en 3 años, Ramiro Castellanos se preguntó qué pasaría si dijera que sí. Está bien. Las 2 palabras salieron de los labios de Ramiro como si hubieran roto una presa. Nicolás y Valeria se quedaron inmóviles, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. ¿En serio?, susurró Valeria. ¿En serio? Elena observó cómo Ramiro se aflojaba la corbata, con un gesto que parecía liberador. Por primera vez desde que lo conocía, no parecía el ejecutivo implacable, sino simplemente un padre cansado que acababa de tomar una decisión impulsiva. Pero antes, Ramiro miró la encimera manchada de harina. ¿No deberíamos limpiar este desastre? No, gritó Valeria. Elena dice que los mejores momentos siempre están un poco desordenados. Ramiro miró a Elena, quien se encogió ligeramente de hombros. Es solo una teoría, murmuró ella. 10 minutos después, algo impensable estaba sucediendo en la mansión de los Castellanos. Los 4 estaban sentados en el suelo de la cocina, compartiendo tarta de chocolate directamente del molde. Está realmente deliciosa, admitió Ramiro después del primer bocado. Elena dice que el secreto está en ponerle un poquito de sal marina al chocolate, explicó Valeria con solemnidad. ¿Sal marina? Realza el sabor dulce, explicó Elena. Mi abuela me enseñó esa técnica. ¿Tu abuela cocinaba? Elena notó que era la primera pregunta personal que Ramiro le hacía. Era chef en un pequeño restaurante de Cuenca. Murió cuando yo tenía 15 años. Pero antes me enseñó que cocinar no es solo mezclar ingredientes, es crear momentos. Como este momento, dijo Nicolás, con chocolate alrededor de la boca. Exactamente como este momento. Ramiro observó a sus hijos. Valeria había apoyado su cabeza en el hombro de Elena con naturalidad, mientras Nicolás le contaba entusiasmado sobre el proyecto de ciencias que tenía que hacer sobre las constelaciones. Papá, ¿sabías que Elena sabe muchísimo sobre las estrellas?, preguntó Nicolás. ¿En serio? Mi hermana Sofía estudia astrofísica, explicó Elena. Me ha contagiado un poco la pasión por el universo. Tiene 17 años, añadió rápidamente. Es muy inteligente. Ramiro asintió, pero algo en su expresión había cambiado. Elena se dio cuenta de que había mencionado a su hermana sin pensar, revelando algo de su vida personal que quizás él prefería no conocer. Sofía vive conmigo, continuó Elena, sin saber por qué se sentía obligada a explicar. Nuestros padres murieron en un accidente cuando ella tenía 13 años. Yo me hice cargo de ella. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No tenso, sino respetuoso. Debió ser muy difícil, dijo Ramiro en voz baja. Al principio sí, pero también me enseñó que las familias no siempre nacen. A veces se eligen. La mirada que intercambiaron duró apenas unos segundos, pero Elena sintió algo moviéndose entre ellos. Una comprensión tácita, un reconocimiento de que ambos sabían lo que era proteger a alguien más vulnerable. Elena, ¿puedes venir mañana más temprano?, preguntó Valeria de repente. Quiero enseñarte mi casa de muñecas. Claro, cariño. Y Elena, añadió Nicolás, ¿crees que podrías ayudarme con el telescopio? Está en mi habitación, pero no sé cómo usarlo.
Elena miró a Ramiro, pidiendo permiso silenciosamente. Por supuesto, respondió él. De hecho, hizo una pausa. Creo que yo también he olvidado cómo se usa. La sorpresa en los rostros de los niños fue evidente. ¿Tú nos ayudarías, papá?, preguntó Nicolás con una mezcla de esperanza y incredulidad. Si Elena no tiene inconveniente en tener un aprendiz más. Ningún inconveniente, sonrió Elena. Una hora después, cuando Elena se preparaba para marcharse, Ramiro la acompañó hasta la puerta. Era un gesto que no había hecho nunca con ninguna empleada anterior. Elena, lo de esta tarde. Sentarme en el suelo. La tarta, comenzó a decir. ¿Se arrepiente? No, eso es lo que me preocupa. Elena se detuvo y lo miró. Bajo la luz del atardecer que entraba por la cristalera, Ramiro parecía más joven, menos blindado. ¿Por qué le preocupa? Porque no puedo permitir que mis hijos se acostumbren a esto. ¿A qué? A la felicidad temporal. Las palabras salieron cargadas de dolor. No puedo dejar que se encariñen demasiado con alguien que al final va a marcharse. Elena sintió una punzada en el pecho. No por ella, sino por él. Señor Castellanos, ¿quién le dijo que la felicidad tiene que ser temporal? La experiencia. La experiencia con una persona, no con todas las personas. Ramiro se quedó callado. Elena podía ver la lucha interna en sus ojos. La batalla entre el hombre herido que había construido muros y el padre que quería ver felices a sus hijos. Sus hijos no necesitan que los proteja de la felicidad, dijo Elena suavemente. Necesitan que les enseñe que merecen ser felices. ¿Y si vuelven a sufrir? ¿Y si no lo hacen? Ramiro se apoyó contra el marco de la puerta, y por primera vez Elena lo vio no como el millonario intimidante, sino como el hombre vulnerable que había detrás. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró él. ¿Qué? Que esta tarde, sentado en esa cocina con ustedes tres, por primera vez en 3 años, me sentí como si estuviera en casa. Elena sintió como su corazón se aceleraba. «Esta es su casa, señor Castellanos». «No, esta es mi mansión. Casa es otra cosa». Se quedaron en silencio unos momentos, el peso de la confesión flotando entre ellos. «Elena, hay algo que deberías saber», dijo Ramiro de repente. «Mañana por la noche tengo una cena de negocios aquí. Vendrán varios socios con sus esposas. Carmen se encargará de la organización, pero ellos van a conocerla y van a hacer preguntas, y algunos de esos comentarios pueden ser desagradables». Elena frunció el ceño. «¿Qué tipo de comentarios?» «El tipo de comentarios que hace la gente cuando ve a un viudo de 40 años con una empleada joven y atractiva». La palabra atractiva quedó suspendida en el aire como una chispa. Elena sintió el calor subiendo a sus mejillas. «Entiendo. Quería advertirle para que no la tomaran por sorpresa, y para que supiera que yo no tolero ese tipo de insinuaciones. Gracias por decírmelo». Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Señor Castellanos, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Por qué me está contando esto? Podría simplemente pedirle a Carmen que se encargue de todo mañana». Ramiro tardó en responder, como si él mismo no estuviera seguro de la respuesta. Porque quiero que se quede, y tengo miedo de que cuando vea lo complicado que puede ser trabajar aquí, decida que no vale la pena». Elena se acercó un paso hacia él. «Señor Castellanos, yo no me voy a ninguna parte, ni por los comentarios de sus socios, ni por las complicaciones, ni por nada. ¿Cómo puede estar tan segura?» Elena sonrió, y fue una sonrisa que iluminó todo el vestíbulo. «Porque esta tarde vi a Nicolás reír de verdad, y vi a Valeria sentirse segura, y vi a usted siendo papá en lugar de jefe, Elena. Y porque alguien me dijo una vez que las mejores cosas de la vida están siempre un poco desordenadas». Ramiro la observó alejarse por el sendero hacia la parada del autobús, y se quedó en la puerta hasta que la vio subir al número 27 que la llevaría de vuelta a Vallecas. Cuando finalmente cerró la puerta, se encontró con Nicolás espiando desde la escalera. «¿Papá?» «Sí, hijo. Elena va a quedarse de verdad». Ramiro miró a su hijo, y por primera vez en 3 años, se permitió a sí mismo sentir esperanza. «Eso espero, Nicolás. Eso espero». La mansión había sido transformada para la ocasión. Carmen había supervisado cada detalle con la precisión militar que caracterizaba los eventos de Ramiro. Vajilla de porcelana francesa, cristalería de Baccarat, flores frescas en cada mesa y un menú diseñado por el chef del restaurante Salacaín. Todo perfecto, impecable, frío. Elena había llegado temprano para ayudar con los últimos preparativos,
pero también porque quería asegurarse de que Nicolás y Valeria estuvieran cómodos antes de que los invitados llegaran. Los niños cenarían en la cocina y después se irían a sus habitaciones, alejados del mundo empresarial de su padre. ¿Por qué no puedo quedarme a conocer a los amigos de papá?, había preguntado Valeria mientras Elena le preparaba un bocadillo. Porque son reuniones de adultos, muy aburridas. Solo hablan de números y negocios. Pero tú vas a estar ahí. Yo estaré trabajando, cariño. Sirviendo, recogiendo platos, cosas así. Nicolás, que había estado inusualmente callado toda la tarde, finalmente habló. Elena, ¿es verdad que la gente va a decir cosas malas de ti? Elena se arrodilló frente a él, sorprendida por la pregunta. ¿Quién te ha dicho eso? He oído a Carmen hablando por teléfono con su hermana. Decía que algunos invitados son muy... buscó la palabra, desagradables. Elena suspiró. Los niños siempre se enteraban de más de lo que los adultos creían. A veces, Nicolás, la gente dice cosas sin pensar, pero lo importante es saber quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Y quién eres tú? Soy Elena, la que hace tartas de chocolate contigo, la que te va a ayudar con el telescopio, la que se queda. Le revolvió el cabello. Nada de lo que diga nadie más va a cambiar eso. A las 8 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. Elena se había cambiado a un uniforme más formal, falda negra, blusa blanca impecable, cabello recogido en un moño elegante. Carmen le había dado las instrucciones precisas: discreción absoluta, eficiencia silenciosa, invisibilidad profesional. Pero Elena no podía volverse invisible, especialmente cuando Ramiro apareció en el vestíbulo para recibir a sus invitados. Llevaba un traje negro que le sentaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él, y cuando sus ojos se encontraron con los de Elena por un instante, ella sintió algo moviéndose en su estómago que prefirió ignorar. Los invitados eran exactamente lo que Elena había esperado. Hombres de mediana edad con corbatas caras y sonrisas calculadas, acompañados de esposas que parecían salidas de una revista de sociedad. La conversación giraba en torno a inversiones, mercados emergentes y políticas fiscales. Elena sirvió los primeros platos sin incidentes, moviéndose entre las mesas con la gracia silenciosa que había perfeccionado en años de trabajo doméstico. Pero no pudo evitar notar las miradas de algunos invitados, la forma en que seguían sus movimientos con una atención que no tenía nada que ver con el servicio. Fue durante el segundo plato cuando todo se torció. Ramiro, tienes que contarnos tu secreto, dijo Aurelio Méndez, un hombre corpulento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo consigues empleadas tan... decorativas? El comentario provocó risas incómodas alrededor de la mesa. Elena sintió como el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura y continuó sirviendo. La eficiencia es lo que valoro en mi personal, respondió Ramiro con una voz peligrosamente calmada. Por supuesto, continuó Méndez. Aunque hay que admitir que no todas las eficiencias son iguales, ¿verdad? Su esposa, una mujer rubia con demasiado maquillaje, se unió a la conversación. Es muy joven, ¿no? Debe ser difícil mantener la profesionalidad en casa. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Dejó la bandeja en la mesa auxiliar y se dirigió hacia la cocina, necesitando un momento para recuperar la compostura, pero no llegó a salir del comedor. ¿Perdón? La voz de Ramiro cortó el aire como un cuchillo. Todos se giraron hacia él. Elena se quedó inmóvil junto a la puerta. Creo que no he entendido bien su comentario, Esperanza. La mujer rubia se removió incómoda en su asiento. Oh, no era nada, Ramiro. Solo una observación. ¿Una observación sobre qué, exactamente? El silencio se extendió por el comedor como una mancha de aceite. Elena podía sentir todas las miradas sobre ella, pero no se atrevía a moverse. Mira, Ramiro, intervino Méndez con una sonrisa forzada. Todos entendemos que después de Isabela, bueno, un hombre tiene necesidades. Ramiro se levantó lentamente de su silla. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Creo que ha habido un malentendido muy grave, dijo con una voz que Elena nunca le había oído. Elena es una empleada ejemplar que cuida de mi casa y de mis hijos con una dedicación y profesionalidad que claramente ustedes no son capaces de reconocer. Ramiro, no queríamos. No han terminado. Ramiro caminó alrededor de la mesa, como un depredador acechando. Llevan 2 años intentando que firme el contrato de desarrollo inmobiliario en Marbella. 2 años insistiendo, presionando, prometiendo beneficios extraordinarios. Méndez palideció. ¿Saben por qué no he firmado? Porque no confío en personas que no saben distinguir entre profesionalidad y malicia.
Personas que ven maldad donde solo hay bondad. Ramiro se detuvo detrás de la silla de Elena, quien seguía inmóvil junto a la puerta. Elena ha traído más alegría a esta casa en una semana que ustedes en 2 años de reuniones. Ha conseguido que mis hijos rían, que se sientan queridos, que esta mansión se sienta como un hogar por primera vez en 3 años. La voz de Ramiro se quebró ligeramente en la última frase. Así que les voy a pedir que se disculpen con ella, ahora. O pueden marcharse inmediatamente y buscar otro socio para sus proyectos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Esperanza fue la primera en hablar, con una voz apenas audible. Lo siento. Ha sido una falta de respeto imperdonable. Méndez asintió rápidamente. Tienes razón, Ramiro. Nos hemos comportado de manera inapropiada. Nuestras disculpas, señorita Elena, murmuró ella. Señorita Elena, ha sido un malentendido lamentable. Ramiro regresó a su asiento, pero la tensión seguía siendo palpable. Bien, Carmen servirá el postre. Elena, puedes retirarte por hoy. Elena asintió y salió del comedor con las piernas temblorosas. En el pasillo se encontró con Carmen, que había escuchado todo desde la cocina. ¿Estás bien, niña? Sí, yo necesito un momento. Elena se dirigió al jardín, necesitando aire fresco y espacio para procesar lo que acababa de suceder. No solo la humillación de los comentarios, sino la forma en que Ramiro la había defendido. La pasión en su voz, las palabras que había elegido, la manera en que había arriesgado un contrato millonario por protegerla. 10 minutos después, encontró a Ramiro en el jardín. Los invitados se habían marchado temprano, alegando compromisos urgentes que obviamente no existían. Elena, señor Castellanos, no tenía que hacer eso. El contrato, al infierno con el contrato. La vehemencia en su voz la sorprendió, pero eran millones de euros. Elena. Ramiro se acercó hasta quedar a 1 metro de ella. ¿De verdad cree que hay algún contrato en el mundo que valga más que la dignidad de las personas que me importan? Las personas que me importan. Las palabras resonaron en la mente de Elena como campanas. Yo no sé qué decir. No diga nada. Solo dígame que no va a marcharse por esto. Elena lo miró. Bajo la luz de las farolas del jardín, Ramiro parecía vulnerable, casi frágil. No me voy a marchar. ¿Prometido? Era la misma pregunta que hacían sus hijos, con la misma necesidad desesperada de seguridad. Prometido. Ramiro cerró los ojos por un momento, como si estuviera asimilando un alivio profundo. Elena, lo que he dicho ahí dentro. ¿Qué? Sobre que esta casa se siente como un hogar por primera vez en 3 años. Era verdad. Elena sintió como su corazón se aceleraba. Para mí también se siente como un hogar. Susurró. Se quedaron en silencio, mirándose en la semioscuridad del jardín, conscientes de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Desde la ventana del primer piso, Nicolás observaba la escena con una sonrisa. Su papá y Elena estaban hablando como las personas de las películas cuando estaban a punto de besarse, y por primera vez en 3 años, Nicolás se permitió soñar con que su familia podía volver a estar completa. Los días siguientes a la cena transcurrieron en una extraña danza de proximidad y distancia. Ramiro había comenzado a llegar a casa más temprano, siempre con excusas profesionales que no engañaban a nadie. Tengo que revisar unos contratos desde casa. La reunión se canceló. Los japoneses prefieren las videoconferencias. Pero Elena sabía la verdad. Él buscaba excusas para estar cerca de los momentos que ella había creado con sus hijos, y también para estar cerca de ella. Las conversaciones entre ellos habían adquirido una nueva dimensión. Ya no eran solo intercambios sobre horarios y responsabilidades domésticas. Hablaban sobre los libros que leía Nicolás, sobre los dibujos que hacía Valeria, sobre pequeñas observaciones de la vida cotidiana que antes parecían insignificantes. ¿Sabías que Valeria ha estado dibujando familias? Le comentó Elena una tarde mientras preparaba la merienda. ¿Familias? Siempre 4 figuras. Un padre alto, una madre con el cabello largo, un niño y una niña. Elena hizo una pausa. Los dibujos de antes solo tenían 3 figuras. Ramiro se quedó callado, procesando la información. ¿Puedo verlos? Tendrás que pedírselo a ella. Son sus dibujos. Esa noche Ramiro se acercó tímidamente a la habitación de Valeria. La encontró sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores y papeles. «Papá, Elena me ha dicho que has estado dibujando familias. ¿Puedo ver alguno?» Valeria se sonrojó,
pero le entregó el dibujo más reciente. En él, 4 figuras sonrientes se tomaban de las manos frente a una casa grande. La figura materna tenía cabello castaño y una sonrisa enorme. Es muy bonito, cariño. ¿De verdad lo crees? Completamente. Ramiro se sentó en el suelo junto a ella. ¿Quién es la señora del dibujo? Valeria lo miró con esos ojos grandes e inocentes que partían el corazón. Es Elena, papá. ¿No lo ves? Tiene el mismo cabello que ella. ¿Y por qué has dibujado a Elena con nosotros? Porque ella nos hace sentir como una familia de verdad. Las palabras de su hija de 7 años lo golpearon como un puñetazo. Ramiro había construido su vida alrededor de la idea de que él solo era suficiente para sus hijos, que con dinero, educación y estabilidad podía compensar todo lo demás. Pero la verdad, dibujada en colores brillantes por la mano inocente de Valeria, era que algo había estado faltando. Alguien había estado faltando. 2 pisos más abajo, Elena estaba terminando de limpiar la cocina cuando escuchó pasos en la escalera. Pensó que sería Carmen, pero apareció Ramiro con una expresión que no sabía cómo interpretar. ¿Está todo bien? ¿Valeria está bien? Sí, está perfecta. Ramiro se acercó a la isla central de la cocina. Elena, necesito hablar contigo. Su tono la preocupó. Por supuesto. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho sobre lo que pasó la otra noche. Sobre lo que dije, sobre todo. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Se arrepiente? No. Ese es el problema. No me arrepiento de nada. Ramiro pasó una mano por su cabello. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida, Elena. Pero defenderte, decir que esta casa se siente como un hogar contigo, de eso no me arrepiento ni un segundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estoy empezando a sentir cosas que no debería sentir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión peligrosa. ¿Qué tipo de cosas? Ramiro se acercó un paso más, y Elena pudo ver la lucha interna en sus ojos. Cosas que no son apropiadas entre un empleador y su empleada. Cosas que podrían complicar todo lo bueno que has traído a nuestras vidas. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Y si no fuera tu empleada? Pero lo eres. Es solo un trabajo, Ramiro. El uso de su nombre de pila cambió algo en el ambiente. Ramiro la miró como si ella hubiera cruzado una línea invisible. No, no es solo un trabajo. No para ti, no para mis hijos. Y definitivamente no para mí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Valeria te dibuja en sus familias. Que Nicolás te pregunta sobre astronomía porque sabe que tu hermana estudia astrofísica. Que Carmen sonríe por primera vez en años porque esta casa suena diferente cuando tú estás aquí. Elena se acercó hasta que solo unos centímetros los separaban. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? La pregunta fue un susurro, pero resonó como un grito en la cocina silenciosa. Ramiro cerró los ojos, como si estuviera reuniendo valor. Quiero besarte. Quiero abrazarte cuando llegas por las mañanas. Quiero que te quedes a cenar con nosotros no porque sea tu trabajo, sino porque eres parte de la familia. Quiero despertarme sabiendo que vas a estar aquí, que no va a ser otro día de vacío y rutinas mecánicas. Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Y qué te lo impide? El miedo. La respuesta fue brutal en su honestidad. Miedo a que esto sea temporal. Miedo a que mis hijos se acostumbren a tener una madre figura y después la pierdan otra vez. Miedo a entregarme a alguien y que me destroce como hizo Isabela. Yo no soy Isabela. Lo sé. Eres todo lo que ella no fue. Eres real, genuina, presente. Amas a mis hijos sin condiciones. Transformas los espacios con tu presencia. Haces que lo cotidiano se sienta mágico. Ramiro abrió los ojos y la miró directamente. Eres todo lo que he estado buscando sin saber que lo buscaba. Elena extendió la mano y tocó su mejilla con suavidad. Entonces, ¿por qué sigues resistiéndote? Porque si esto sale mal, no seré yo quien más sufra. Serán Nicolás y Valeria. Y no puedo hacerles eso otra vez. Elena entendió. No era solo su corazón lo que Ramiro estaba protegiendo, sino el de sus hijos. La responsabilidad que sentía como padre trascendía sus propios deseos. ¿Sabes lo que me dijo Nicolás ayer?, murmuró Elena. ¿Qué? Me preguntó si yo creía en las familias que se eligen. Le dije que sí, que las mejores familias son las que se forman por amor, no por sangre. Elena, me dijo que él te había elegido como papá desde el día que nació, pero que había elegido a su mamá, y ella se había ido, y que ahora me había elegido a mí, pero tenía miedo de que yo también me fuera. Ramiro sintió como si le hubieran partido el corazón. ¿Qué le dijiste? Le dije que cuando una persona te elige de verdad, no se va. Se queda y lucha por ti.
incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se quedaron en silencio, los dos procesando el peso de la conversación. Elena, ¿tú me elegirías? La pregunta salió como un susurro vulnerable. No al millonario, no al jefe, no al padre de los niños que adoras. ¿Me elegirías a mí? Elena se acercó hasta que sus frentes casi se tocaron. Ya te elegí, Ramiro. El día que llegué aquí, y vi el dolor en los ojos de tus hijos. Te elegí cuando decidí quedarme a pesar de tus muros. Te elegí cuando defendiste mi dignidad arriesgando tu negocio. Te elijo cada día que decido volver a esta casa. Ramiro levantó su mano y acarició su mejilla. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si no nos equivocamos? Estaban tan cerca que Elena podía sentir su respiración. El momento se extendía entre ellos como una promesa, como una posibilidad, como un futuro que ninguno se atrevía a tocar todavía. Fue entonces cuando sonó un ruido en el piso superior. Pasos pequeños corriendo por el pasillo. ¡Elena! ¡Elena! La voz de Valeria resonó por toda la casa. He tenido una pesadilla. El momento se rompió como cristal frágil. Ramiro y Elena se separaron rápidamente, pero sus ojos permanecieron conectados por un segundo más. Ve con ella, murmuró Ramiro. ¿Estarás aquí cuando baje? Elena, no sé si es buena idea. Ella asintió, entendiendo pero sintiéndose herida. Está bien, te veré mañana. Mientras Elena subía las escaleras para consolar a Valeria, Ramiro se quedó solo en la cocina, luchando contra todos los instintos que le gritaban que corriera tras ella. Pero arriba, mientras Elena mecía suavemente a Valeria de vuelta al sueño, la niña murmuró algo que la hizo sonreír. Elena, ¿te vas a casar con mi papá? ¿Por qué preguntas eso, cariño? Porque en mis sueños siempre estamos todos juntos. Y papá te mira como en las películas. Elena besó su frente. Duerme, pequeña. Los sueños a veces se hacen realidad. Pero mientras bajaba las escaleras, encontró la cocina vacía. Ramiro se había ido, dejando solo una nota sobre la isla. Gracias por cuidar de Valeria. Y gracias por esperarme, aunque no sepa cuánto tiempo necesito. Elena dobló la nota y la guardó en su bolsillo, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. La pregunta ya no era si se amaban. La pregunta era si el amor sería suficiente para vencer el miedo. Elena llevaba 3 días sin ver a Ramiro. No era que él hubiera desaparecido completamente. Sabía que estaba en la casa porque oía su voz al teléfono en el despacho, porque sus trajes aparecían en la lavandería, porque Carmen mencionaba que había salido muy temprano o que llegaría muy tarde. Pero parecía haberse convertido en un fantasma que habitaba la mansión sin cruzarse nunca con ella. Los niños lo habían notado. ¿Papá está enfadado con nosotros?, había preguntado Nicolás el martes por la mañana, mientras Elena le preparaba el desayuno. ¿Por qué preguntas eso? Porque ya no viene a desayunar con nosotros. Y ayer, cuando llegué del colegio, se encerró en el despacho sin ni siquiera saludarme. Elena había sentido una punzada de dolor, no solo por Nicolás, sino por Ramiro. Conocía lo suficientemente bien a ese hombre para saber que evitar a sus hijos le dolía tanto como a ellos. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar sobre cosas importantes. Había respondido, sin mentir, pero sin revelar toda la verdad. ¿Sobre qué cosas? Elena había mirado esos ojos curiosos y había tomado una decisión. Sobre cómo ser mejores padres. Sobre cómo hacer las cosas bien. Pero él ya es el mejor papá del mundo. La fe ciega de Nicolás en su padre había hecho que Elena sintiera ganas de llorar. Ahora, viernes por la noche, Elena estaba terminando de limpiar la cocina cuando sintió una presencia en la puerta. Se giró esperando encontrar a Carmen, pero era Ramiro. Tenía una barba de varios días, los ojos cansados, y llevaba una camisa arrugada que contrastaba drásticamente con su habitual perfección. «Hola», dijo él, como si no hubieran pasado 3 días desde su última conversación real. «Hola». El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que habían dicho y todo lo que no se habían atrevido a decir. «¿Cómo están los niños?», preguntó finalmente Ramiro. Confundidos, heridos, preguntándose por qué su padre los evita. Elena no suavizó las palabras. Ramiro necesitaba escuchar la verdad. «No los estoy evitando». «¿Ah, no? Entonces, ¿cómo llamas a salir antes de que despierten y llegar después de que se duerman?» Ramiro se pasó una mano por la cara. «Es complicado». «No, Ramiro. Lo que es complicado es explicarle a Nicolás por qué su padre ya no quiere desayunar con él. Lo que es complicado es ver llorar a Valeria porque cree que ha hecho algo malo». «¿Valeria ha llorado?». La alarma en su voz confirmó lo que Elena ya sabía. Por mucho que estuviera luchando contra sus sentimientos, Ramiro seguía siendo, ante todo, un padre que adoraba a sus hijos.
Anoche. Preguntó si tú estabas enfadado porque había dibujado a nuestra familia. Tuvo que explicarle que los dibujos no eran la razón. Dios mío. Ramiro se hundió en una de las sillas de la cocina. ¿Qué he hecho? Elena se acercó y se sentó frente a él. Has tenido miedo. Es entendible. No es entendible. Soy su padre. Se supone que debo protegerlos. No hacerles daño por mi propia cobardía. ¿Cobardía? Ramiro levantó la vista hacia ella. ¿Cómo lo llamarías tú? Huir cuando las cosas se ponen difíciles. Esconderme en el trabajo para no enfrentar lo que siento. Castigar a mis hijos por mi incapacidad de lidiar con mis propias emociones. Elena extendió la mano sobre la mesa, sin llegar a tocarlo. Yo lo llamaría ser humano. Los humanos no deberían ser padres si no pueden manejar sus propios miedos. Ramiro, mírame. Esperó hasta que él levantó la vista. Todos los padres tienen miedo. El miedo no te hace malo, padre. Te hace normal. ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si esto que siento por ti? ¿Y si no funciona? ¿Y si después de todo el dolor que han pasado, les doy esperanza solo para quitársela otra vez? Elena vio las lágrimas brillando en sus ojos y sintió como su corazón se partía. ¿Y si funciona? ¿Y si no? Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos. Pero Ramiro, Elena se inclinó hacia adelante. No funcionar como pareja no significa que tengas que desaparecer de la vida de tus hijos. Ellos te necesitan, ahora, sin condiciones. Ramiro se quedó callado durante un largo momento. ¿Sabes lo que me aterroriza más que todo esto? Murmuró finalmente. ¿Qué? Que ya no puedo imaginar mi vida sin ti. No puedo imaginar esta casa sin tu risa, sin tu música en las mañanas, sin verte ayudar a Nicolás con los deberes, o consolando a Valeria cuando tiene pesadillas. Su voz se quebró. ¿Y si no puedo imaginarlo yo? ¿Cómo van a poder hacerlo ellos? Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces no imagines una vida sin mí. Imagina una vida conmigo. ¿Es tan simple? Las mejores cosas suelen serlo. Ramiro extendió la mano sobre la mesa y, por primera vez en días, tocó la de Elena. El contacto fue como una descarga eléctrica que los recorrió a ambos. Elena, ¿qué pasa si Isabela vuelve? La pregunta cayó como una bomba en la tranquila cocina. ¿Crees que va a volver? No lo sé. Probablemente no. Pero, ¿y si lo hace? ¿Y si decide que quiere recuperar a los niños? Elena entendió de repente una dimensión del miedo de Ramiro que no había considerado antes. No solo tenía miedo de perderla a ella, sino de perder a sus hijos. ¿Los niños querrían irse con ella? No lo sé. Son muy pequeños cuando se fue. Valeria apenas la recuerda. Pero Nicolás, él la echa de menos, aunque no lo dice. ¿Y tú? ¿La echas de menos? Ramiro tardó en responder, como si estuviera explorando rincones de su corazón que había mantenido cerrados. Echo de menos la idea de ella. Echo de menos la familia que pensé que teníamos. Pero a Isabela, a la persona real, no. Hace tiempo que dejé de echarla de menos. ¿Cuándo? Ramiro la miró directamente a los ojos. El día que llegaste y vi a mis hijos reír por primera vez en 3 años. El momento se extendió entre ellos, cargado de una intimidad nueva. Ramiro. Elena apretó su mano. No puedo prometerte que esto será fácil. No puedo prometerte que no habrá obstáculos o que todo saldrá perfecto. Pero puedo prometerte que no me voy a rendir al primer problema. Aunque las cosas se pongan difíciles. Especialmente cuando las cosas se pongan difíciles. Ramiro se levantó de la silla sin soltar su mano, obligándola a levantarse también. Ahora estaban frente a frente, tan cerca que Elena podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Elena, quiero intentarlo. Quiero ser valiente por una vez en mi vida. ¿Estás seguro? No. Su honestidad la hizo sonreír. Pero estoy seguro de que no quiero seguir viviendo con miedo. Ramiro levantó su mano libre y acarició la mejilla de Elena con una ternura que la hizo temblar. ¿Puedo besarte? La pregunta fue un susurro, una súplica, una rendición. Pensé que nunca ibas a preguntarlo. Cuando los labios de Ramiro tocaron los suyos, Elena sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente encajaran en su lugar. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran temerosos de despertar de un sueño. Pero después se profundizó, cargándose de toda la tensión, el deseo y la ternura acumulados durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. ¿Ahora qué? Murmuró Elena. Ahora vamos despacio. Hablamos con los niños, vemos cómo se sienten, y construimos algo nuevo.
Juntos. Una familia. Ramiro sonrió, y fue la primera sonrisa verdaderamente libre que Elena le había visto. Una familia. Pero ninguno de los dos sabía que Nicolás había bajado silenciosamente por las escaleras para buscar un vaso de agua, y que había visto todo desde la puerta del comedor. El niño de 9 años subió corriendo a su habitación y despertó suavemente a Valeria. «¿Qué pasa?», murmuró su hermana somnolienta. «Valeria», susurró Nicolás con una sonrisa enorme. «Creo que tus dibujos se van a hacer realidad. De verdad, de verdad. Papá y Elena se han besado como en las películas». Valeria se sentó en la cama de golpe, completamente despierta. «¿Eso significa que Elena va a ser nuestra mamá?». «No lo sé», confesó Nicolás. «Pero significa que papá por fin se está portando como las personas que están enamoradas». Los dos hermanos se abrazaron en la oscuridad, sintiendo que por primera vez en 3 años el futuro parecía brillante. Pero en el piso de abajo, Elena y Ramiro no sabían que acababan de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre, y que muy pronto, esa línea sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. 3 semanas de felicidad pura. Elena nunca había imaginado que la vida pudiera ser tan luminosa. Las mañanas comenzaban con desayunos familiares donde Ramiro participaba en las conversaciones de los niños, donde las risas llenaban el comedor y donde pequeños gestos, una mano que rozaba la suya al pasar la mermelada, una sonrisa cómplice cuando Valeria decía algo divertido, creaban una intimidad que transformaba lo cotidiano en extraordinario. Ramiro había cambiado también. Los muros que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban día a día. Elena lo veía reír con genuina alegría cuando Nicolás le contaba sobre sus clases, lo veía arrodillarse en el jardín para examinar los dibujos que Valeria hacía con tiza en el suelo, lo veía relajado y presente de una manera que sus hijos nunca habían conocido. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», le había dicho Ramiro una noche, mientras paseaban por el jardín después de acostar a los niños. «¿Qué? Que por primera vez en mi vida siento que estoy viviendo en lugar de solo sobreviviendo». Elena había sentido como su corazón se expandía en su pecho, porque ella sentía exactamente lo mismo. Las conversaciones entre ellos habían evolucionado también. Ya no solo hablaban sobre los niños o los quehaceres domésticos. Ramiro le contaba sobre sus proyectos empresariales, sobre sus sueños de viajar por el mundo algún día, sobre la novela que había empezado a escribir en secreto cuando tenía 20 años. Elena le hablaba sobre Sofía, sobre sus planes de estudiar pedagogía a distancia, sobre la pequeña cafetería que soñaba con abrir algún día. ¿Una cafetería?, había preguntado él intrigado. Un lugar pequeño, acogedor, donde las familias puedan venir a desayunar los domingos y los niños puedan hacer dibujos mientras los padres toman café, donde la gente se sienta como en casa, como aquí, había confirmado Elena, mirándolo con una sonrisa que lo derretía por completo. Los niños habían aceptado el cambio con una naturalidad que los había sorprendido a ambos. Valeria había empezado a llamar a Elena, mamá Elena, ocasionalmente, especialmente cuando estaba emocionada o necesitaba consuelo. Nicolás era más reservado, pero Elena lo había sorprendido una tarde dibujando en su cuaderno lo que claramente era una ceremonia de boda entre su padre y ella. «¿Qué opinas sobre nosotros?», le había preguntado Elena directamente una tarde, mientras hacían los deberes juntos. «Creo que papá es más feliz ahora», había respondido Nicolás con la sabiduría de un niño que había observado demasiado. «Y creo que tú nos quieres de verdad». «¿Por qué piensas eso?». «Porque cuando Valeria se enfermó la semana pasada, te quedaste despierta toda la noche cuidándola. Y no era tu trabajo. Lo hiciste porque querías». Elena había tenido que contener las lágrimas. La perspicacia de Nicolás la sorprendía constantemente. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Y entonces llegó el miércoles que cambió todo. Elena estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Carmen había salido a hacer unas compras, y Ramiro no llegaría hasta las 8, así que abrió la puerta sin sospechar nada. La mujer que estaba al otro lado era exactamente como Elena se la había imaginado, pero al mismo tiempo completamente diferente. Isabela Herrera era deslumbrante, rubia con rasgos perfectos, vestida con una elegancia que gritaba dinero y clase, pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora, que hizo que Elena sintiera un escalofrío inmediato. «Tú debes ser la nueva empleada», dijo Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Isabela, la madre de Nicolás y Valeria».
Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Yo, señora Castellanos, ya no uso ese apellido. Pero sí, soy la ex esposa de Ramiro. Isabela se adentró en la casa sin ser invitada. ¿Dónde están mis hijos? Mis hijos. Las palabras resonaron en la mente de Elena como golpes de martillo. Están arriba, haciendo los deberes. Perfecto. He venido a verlos. Elena se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Tenía derecho a negarle la entrada? ¿Debía llamar a Ramiro inmediatamente? ¿Debía avisar a los niños? ¿Mamá? La voz de Nicolás desde la escalera cortó el aire como un cuchillo. El niño había bajado algunos escalones y se había quedado congelado, mirando a la mujer que había desaparecido de su vida hacía 3 años. Nicolás. Isabela abrió los brazos. Cariño, ven con mamá. Pero Nicolás no se movió. Miró a Elena con una expresión de confusión y algo que parecía miedo. ¿Elena? Murmuró. Antes de que Elena pudiera responder, Valeria apareció en lo alto de la escalera. «Nicolás, ¿quién es?». Se detuvo al ver a la mujer rubia. «¿Mamá?». La palabra salió como un susurro incrédulo. «Valeria, Dios mío, qué grande estás». Isabela subió algunos escalones. «Ven aquí, cariño. Mamá ha vuelto». Pero Valeria, en lugar de correr hacia ella, se acercó a Nicolás y se agarró a su brazo. «¿Por qué ha vuelto?», le susurró a su hermano, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Isabela se detuvo, claramente herida por la reacción. «He vuelto porque os echo de menos, porque quiero recuperar el tiempo perdido con mis bebés». «No somos bebés», dijo Nicolás con una firmeza que sorprendió a todos. «Y tú nos dejaste. Las cosas eran complicadas entonces, cariño, pero ahora todo es diferente. Mamá está mejor, más estable. He venido a llevaros conmigo. Llevaros conmigo». Elena sintió como si le hubieran vaciado los pulmones. «¿Llevarnos dónde?», preguntó Valeria. «He alquilado un apartamento precioso en Barcelona, cerca de la playa. Podríamos empezar de nuevo, los 3 juntos». Elena vio cómo los niños intercambiaban miradas de pánico. Valeria comenzó a llorar silenciosamente. «No quiero ir a Barcelona», murmuró. «Quiero quedarme aquí, con papá y con Elena». Isabela miró a Elena por primera vez con verdadera atención. «Ah, sí, la empleada». Su tono cambió, volviéndose más frío. «Imagino que los niños se han encariñado contigo. Es natural, pero no eres su madre querida». Las palabras fueron como bofetadas. «Elena no es empleada», dijo Nicolás de repente. «Elena es familia». «Nicolás, cariño, entiendo que estés confundido, pero yo soy tu verdadera madre, y he venido a recuperar lo que es mío». Fue en ese momento que se oyó la puerta principal abrirse. «¿Elena? ¿Los niños? ¿Por qué hay un taxi esperando afuera?». La voz de Ramiro resonó por el vestíbulo, y Elena vio como toda la sangre desaparecía de su rostro cuando apareció en el salón y vio a Isabela. «Hola, Ramiro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía ver la lucha de emociones en el rostro de Ramiro. Shock, dolor, ira, y algo más que no supo identificar. «¿Qué haces aquí, Isabela?». «He venido por mis hijos, por nuestra familia». Ramiro miró a Nicolás y Valeria, que seguían aferrados el uno al otro en la escalera, y después miró a Elena, que estaba inmóvil en el centro del salón. «¿Nuestra familia?». La voz de Ramiro era peligrosamente baja. «Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que éramos insuficientes para ti». «Cometí errores, Ramiro, pero he cambiado. He estado en terapia. He trabajado en mí misma. Quiero compensar el tiempo perdido». En 3 años de silencio, sin una llamada, sin una carta, sin un intento de contacto, necesitaba tiempo para sanar. Ellos también necesitaban tiempo para sanar. La voz de Ramiro se elevó. ¿Sabes lo que fue explicarle a Valeria por qué su madre no venía a verla? ¿Sabes cuántas noches Nicolás lloró preguntándose qué había hecho mal para que te fueras? Elena vio lágrimas corriendo por las mejillas de Isabela, pero también vio algo calculado en su expresión. «Por eso estoy aquí, para reparar el daño». «El daño ya está reparado», dijo una voz pequeña pero firme. Todos se giraron hacia Valeria, que había bajado algunos escalones más. «Elena reparó el daño. Elena nos cuida cuando estamos enfermos. Elena nos ayuda con los deberes. Elena hace que papá sonría. Elena no se fue cuando las cosas se pusieron difíciles». Las palabras de la niña de 7 años resonaron por todo el salón, como campanas de verdad. Isabela miró a Elena con una mezcla de resentimiento y algo que parecía celos. «Estoy segura de que... Elena ha sido muy amable, pero yo soy su madre biológica. Tengo derechos».
¿Derechos? Ramiro se acercó a Isabela. ¿Derechos a qué? ¿A aparecer después de 3 años y destrozar la estabilidad que hemos construido? ¿A traumatizar otra vez a nuestros hijos? Son mis hijos también. Entonces, ¿dónde has estado? El enfrentamiento entre los ex esposos llenó el salón de tensión, pero Elena solo podía pensar en una cosa: los niños. Nicolás y Valeria estaban presenciando una batalla por su futuro, y ninguno de los adultos estaba considerando cómo se sentían ellos. Elena se acercó a la escalera y extendió los brazos hacia los niños. «Venid aquí», murmuró suavemente. Sin dudar, tanto Nicolás como Valeria corrieron hacia ella. Elena los abrazó, protegiéndolos del conflicto que se desarrollaba a su alrededor. Isabela observó la escena con una expresión que Elena no supo interpretar. Dolor, tal vez, o furia. «Veo que la situación es más complicada de lo que pensaba», dijo finalmente. «Pero no me voy a rendir. Estos son mis hijos, Ramiro, y no voy a dejar que una empleada doméstica me los quite». «Nadie te los está quitando», respondió Elena, hablando por primera vez desde que había comenzado la confrontación. «Pero tampoco puedes llegar y exigir que olviden 3 años de abandono». Isabela se giró hacia ella con ojos flamígeros. «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Quién te crees que eres?» Elena apretó más fuerte a los niños y miró directamente a Isabela. «Soy la persona que los consoló cuando tenían pesadillas sobre su madre que se había ido. Soy la persona que los ayudó a creer otra vez que merecían ser amados. Soy la persona que ha estado aquí cada día durante los últimos 2 meses, construyendo la familia que tú destruiste». El silencio que siguió fue explosivo. Isabela miró a Ramiro, después a Elena, después a los niños que se aferraban a la mujer que consideraban su verdadera figura materna. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «Hablaré con mis abogados. Tengo derechos como madre y los voy a ejercer». «Isabela», comenzó Ramiro. «No, Ramiro. He cometido errores, pero no voy a permitir que me reemplacen como si nunca hubiera existido». Miró a Elena con una mezcla de desprecio y dolor. «Disfruta esto mientras puedas, querida, porque no va a durar». Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia los niños. «Nicolás, Valeria, mamá os quiere, y voy a luchar por vosotros». Después se fue, dejando tras de sí un silencio devastador. Ramiro se quedó inmóvil en medio del salón, mirando la puerta por donde había desaparecido la mujer que una vez había amado. Elena siguió abrazando a los niños, sintiendo como su mundo perfecto se desmoronaba a su alrededor. Y en el silencio que siguió, todos entendieron que la verdadera batalla acababa de comenzar. Los siguientes 5 días fueron los más oscuros que Elena había vivido desde la muerte de sus padres. Isabela había cumplido su amenaza. Los abogados llegaron el lunes con una demanda formal de custodia compartida, argumentando abandono paterno por parte de Ramiro, influencia inapropiada de una empleada que se había extralimitado en sus funciones, y el derecho inalienable de una madre a recuperar a sus hijos después de un periodo de tratamiento psicológico necesario. Elena había leído los documentos legales con una mezcla de horror y rabia. Isabela la había pintado como una manipuladora que había aprovechado la vulnerabilidad de una familia rota para infiltrarse en ella. Según la demanda, Elena había alienado deliberadamente a los menores contra su madre biológica y había establecido una relación inapropiada con el padre que comprometía el bienestar de los niños. «Es mentira», había murmurado Elena después de leer todo el expediente. «Todo es mentira». «Lo sé», había respondido Ramiro, pero su voz sonaba cansada, derrotada. «Pero los tribunales no siempre se basan en la verdad, se basan en lo que se puede probar. Los niños lo estaban pasando peor que nadie. Nicolás había desarrollado dolores de estómago que lo mantenían despierto por las noches, y Valeria había vuelto a mojar la cama, algo que no hacía desde los 4 años. Ambos se aferraban a Elena como si temieran que fuera a desaparecer en cualquier momento. «¿Elena se va a ir?», había preguntado Valeria por 10ª vez esa semana. «No lo sé, cariño», había tenido que responder Elena, odiando cada palabra. «Los adultos estamos tratando de resolver las cosas. Pero tú prometiste que no te irías, y no me quiero ir. Pero a veces las promesas se vuelven complicadas». El jueves por la tarde, Elena estaba en el jardín con los niños cuando apareció Ramiro con una expresión que no auguraba nada bueno. «Elena, ¿podemos hablar?». Los niños intercambiaron miradas de pánico. «¿Es sobre mamá Isabela?», preguntó Nicolás. «Quedaos aquí jugando un momento», dijo Elena.
Papá y yo tenemos que hablar de cosas de adultos. Se alejaron hacia el fondo del jardín donde había un banco bajo un viejo roble. Ramiro se sentó y se pasó las manos por la cara con un gesto de agotamiento total. Mi abogado dice que Isabela tiene posibilidades reales de ganar la custodia compartida. Elena sintió como si le hubieran vaciado los pulmones. ¿Por qué? Porque técnicamente, ella nunca renunció a sus derechos parentales. Solo desapareció. Y según la ley, 3 años de ausencia no constituyen abandono legal si ella puede demostrar que tuvo razones médicas justificadas. ¿Razones médicas? Depresión severa, ansiedad, problemas de adicción. Tiene documentación médica de todo. Sus abogados están argumentando que necesitaba tiempo para sanar antes de poder ser una madre adecuada. Elena se quedó callada, procesando la información. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Ramiro tardó demasiado en responder. Según mi abogado, nuestra relación es un problema. ¿Un problema? Isabela está argumentando que yo he permitido que una empleada desarrolle un vínculo inapropiado con mis hijos, y que eso ha interferido con la relación natural entre ella y los niños. Elena sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. ¿Tu abogado qué dice? Dice que sería conveniente que mantuviéramos cierta distancia hasta que se resuelva el caso. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Elena las entendió perfectamente, pero necesitaba oírlo claramente. ¿Me estás pidiendo que me vaya? No. La respuesta fue inmediata y vehemente. No te estoy pidiendo eso. Nunca te pediría eso. Pero... Ramiro cerró los ojos. Tal vez sería lo mejor para los niños. Elena se levantó del banco como si la hubieran golpeado. ¿Lo mejor para los niños? ¿Has visto a Nicolás? ¿Has visto a Valeria? Están destruidos por la incertidumbre. ¿Crees que alejarme va a mejorar eso? Elena, por favor, entiéndeme. No. Elena se giró hacia él con lágrimas en los ojos. No te entiendo. Hace 2 semanas me decías que me amabas, que yo había traído vida a esta casa, que éramos una familia. ¿Y ahora me estás pidiendo que desaparezca porque es conveniente? No es lo que quiero. Ramiro se levantó también. Es lo último que quiero en el mundo. Pero si mi relación contigo es lo que Isabela va a usar para quitarme a mis hijos... ¿Entonces yo soy el problema? No eres el problema. Eres la única cosa buena que nos ha pasado en 3 años. Pero no soy lo suficientemente importante como para luchar por mí. Las palabras salieron cargadas de dolor y decepción. Ramiro se acercó a ella, pero Elena retrocedió. Elena, eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, Ramiro. Dime que vas a luchar por nosotros. Dime que no vas a dejar que Isabela destruya lo que hemos construido. Dime que confías en que podemos ganar esto juntos. Ramiro se quedó callado, y su silencio fue más devastador que cualquier palabra. No puedes, murmuró Elena. No puedes decírmelo porque en el fondo sigues teniendo miedo. Sigues creyendo que lo que tenemos es temporal, que no vale la pena luchar por ello. Elena, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Elena se secó las lágrimas. Que Isabela tiene razón en una cosa. Yo no soy su madre biológica. Pero en estos 2 meses he sido más madre para esos niños que ella en toda su vida. Y tú estás dispuesto a sacrificar eso por un tal vez legal. Estoy tratando de proteger a mis hijos. Estás tratando de protegerte a ti mismo. Elena gritó de vuelta. Porque es más fácil alejarme a mí que arriesgarte a perder un juicio. Porque es más seguro volver a tus muros que luchar por algo real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía ver la verdad de sus palabras reflejada en los ojos de Ramiro, y eso dolía más que cualquier negación. Tienes razón, murmuró él finalmente. Tienes toda la razón. ¿Ramiro? Soy un cobarde. Siempre lo he sido. Cuando Isabela se fue, construí muros para que nunca más me pudieran hacer daño. Y cuando llegaste tú, por un momento pensé que era valiente, pero no lo soy. Al primer signo de problemas, mi instinto es protegerme. Alejar todo lo que me importa para que no me lo puedan quitar. Elena sintió como su corazón se partía al ver la vulnerabilidad total en su voz. Pero Elena, tienes que entender que si pierdo a mis hijos, no queda nada de mí. Son todo lo que tengo. ¿Y qué soy yo? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una súplica. Ramiro la miró con ojos llenos de lágrimas. Eres todo lo que quiero, pero ellos son todo lo que soy. Elena asintió lentamente, entendiendo finalmente la dimensión real del dilema de Ramiro. ¿Y si te dijera que hay una manera de tener ambas cosas? ¿Qué quieres decir? Elena se acercó a él y tomó sus manos. ¿Y si lucháramos juntos? ¿Y si en lugar de alejarme,
¿Me conviertes en algo más que una empleada? ¿Y si le mostramos al tribunal que somos una familia real, no una conveniente relación laboral? Ramiro la miró sin entender. Elena, ¿qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que te cases conmigo. Las palabras salieron claras y firmes, sin vacilación. Ramiro se quedó inmóvil. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Te estoy pidiendo que dejes de tener miedo. Te estoy pidiendo que confíes en nosotros. Te estoy pidiendo que demuestres que lo que tenemos es real, permanente, inquebrantable. Elena, si me amas de verdad, Ramiro, entonces demuéstralo, no escondiéndome cuando las cosas se ponen difíciles, sino poniéndome al frente. Hazme tu esposa, no tu empleada. Hazme la madrastra legal de tus hijos, no una extraña que puede ser eliminada de sus vidas con una orden judicial. Ramiro la miró como si estuviera viendo un milagro. ¿Harías eso? ¿Te casarías conmigo en medio de todo este caos? Me casaría contigo especialmente en medio de todo este caos, porque eso es lo que hace la gente que se ama de verdad. Lucha, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ramiro cerró los ojos y cuando los abrió, Elena vio algo que había estado esperando ver desde que lo conoció. Determinación absoluta. Elena Marín, dijo, arrodillándose en el césped del jardín. ¿Quieres casarte conmigo y ayudarme a salvar a nuestra familia? Elena se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos y le dio el beso más profundo, más desesperado, más lleno de promesas de su vida. Sí, murmuró contra sus labios. 1000 veces sí. Desde la ventana de la cocina, Nicolás y Valeria observaban la escena con sonrisas enormes. ¿Eso significa que Elena va a ser nuestra mamá de verdad?, preguntó Valeria. Creo que sí, respondió Nicolás. Y creo que mamá Isabela va a tener que entender que algunas familias se forman con amor, no solo con sangre. Pero ninguno de los cuatro sabía que Isabela había estado observando desde su coche aparcado al otro lado de la calle, y que acababa de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. 6 meses después, el pequeño juzgado de Chamartín nunca había visto una boda tan emotiva. Elena caminaba hacia el altar improvisado con un vestido sencillo de color marfil que había elegido Valeria, llevando un ramo de margaritas que Nicolás había recogido del jardín esa misma mañana. No había música elaborada ni decoraciones costosas, pero el amor que llenaba esa sala pequeña era más luminoso que cualquier catedral. Ramiro la esperaba con los ojos brillando de lágrimas no derramadas, vestido con el traje azul marino que Elena había dicho que era su favorito. A su lado, como testigos de honor, estaban Nicolás y Valeria, radiantes en sus mejores ropas y con sonrisas que parecían demasiado grandes para sus caras pequeñas. El juez, un hombre mayor con ojos amables, había visto muchas bodas a lo largo de su carrera, pero pocas veces había presenciado una familia que se fusionara con tanta naturalidad. Ramiro Castellanos acepta a Elena Marín como su esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, todos los días de su vida. Sí, acepto, respondió Ramiro, su voz clara y firme, sin rastro de la duda que lo había atormentado durante meses. Elena Marín acepta a Ramiro Castellanos como su esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, todos los días de su vida. Elena miró a Ramiro, después a Nicolás y Valeria, y sintió como su corazón se expandía hasta llenar todo su pecho. Sí, acepto. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El beso fue suave, tierno, y cargado de todas las promesas que se habían hecho en silencio durante los meses difíciles. Cuando se separaron, Elena sintió pequeños brazos rodeando su cintura. «Ahora eres oficialmente nuestra mamá», gritó Valeria con alegría. «Siempre he sido vuestra mamá», murmuró Elena, abrazando a ambos niños. «El papel solo lo hace oficial». Carmen, que había estado llorando discretamente desde el fondo de la sala, se acercó con una sonrisa enorme. «Felicidades, señora Castellanos. Señora Castellanos». Elena nunca había imaginado que un nombre pudiera sonar tan perfecto. La celebración fue pequeña pero perfecta. Regresaron a la mansión, que ahora se sentía verdaderamente como un hogar, para una cena íntima que Elena había preparado esa mañana. Sofía había venido desde Vallecas, radiante de felicidad por su hermana mayor y claramente enamorada de su nueva familia adoptiva. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo Sofía a Elena mientras preparaban el postre en la cocina. «¿Qué? Que por primera vez en años no pareces estar cuidando de alguien más».
Pareces estar siendo cuidada también. Elena miró hacia el salón, donde Ramiro ayudaba a Nicolás con un proyecto de ciencias, mientras Valeria les leía un cuento que había escrito sobre una familia de estrellas que se encontraban en el universo. ¿Sabes qué pasó con Isabela?, preguntó Sofía en voz baja. Elena sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Retiró la demanda. ¿En serio? ¿Por qué? El día después de que Ramiro me pidiera matrimonio, apareció en la puerta. Esta vez para hablar, no para exigir. Elena pausó, recordando esa conversación tensa pero necesaria. Creo que cuando nos vio a todos juntos, cuando vio lo genuino que era nuestro amor, se dio cuenta de que no estaba luchando por recuperar a sus hijos. Estaba luchando por recuperar una vida que ya no existía. ¿Y cómo se tomaron los niños su decisión? Mejor de lo que esperábamos. Nicolás le dijo que la perdonaba, pero que Elena era su mamá ahora. Valeria le dibujó una familia donde Isabela tenía su propia casa y venía a visitarlos de vez en cuando, pero donde Elena vivía con ellos. ¿Y eso fue suficiente para Isabela? Creo que se dio cuenta de que forzar una relación que los niños no querían solo iba a hacerles daño a todos. Acordamos que podría visitarlos una vez al mes, bajo supervisión al principio, para construir lentamente una relación nueva, no como su madre principal, sino como una figura maternal adicional en sus vidas. Sofía asintió, impresionada por la madurez de la resolución. ¿Y los niños están bien con eso? Están mejor que bien, están seguros. Saben que yo no me voy a ir, que Ramiro no me va a alejar, y que la presencia ocasional de Isabela no va a cambiar nada de eso. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y los niños estuvieran dormidos, Elena y Ramiro salieron al jardín donde se habían besado por primera vez, donde él le había propuesto matrimonio, donde habían decidido luchar por su amor. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Ramiro, abrazándola desde atrás mientras miraban las estrellas. Solo de una cosa. ¿Cuál? De haber tardado tanto tiempo en llegar aquí, en llegar a vosotros. Ramiro la giró para mirarla a los ojos. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? Que llegaste exactamente cuando tenías que llegar. Ni un día antes, ni un día después. Llegaste cuando estábamos listos para recibirte, cuando yo estaba listo para ser valiente, cuando los niños necesitaban creer otra vez en las familias. Elena sonrió, sintiendo la verdad profunda de sus palabras. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos, construimos recuerdos, vemos crecer a nuestros hijos, enfrentamos los problemas que vengan, juntos. Ramiro hizo una pausa. Y quizás, algún día, le demos a Nicolás y Valeria un hermanito o hermanita. Elena rió, una risa llena de alegría y posibilidades. ¿Un hermanito? ¿O hermanita? ¿O ambos? Ramiro sonrió con esa sonrisa que la derretía por completo. Tenemos tiempo para decidir. Se quedaron abrazados bajo las estrellas, en el jardín de la casa que había dejado de ser una mansión fría para convertirse en un hogar lleno de amor, risas y segundas oportunidades. En el primer piso, Nicolás se asomó por la ventana y vio a sus padres besándose bajo la luz de la luna. Los adultos son raros, pensó con una sonrisa, pero estos adultos son perfectos para nosotros. Y en la habitación de al lado, Valeria soñaba con una nueva familia de estrellas que había encontrado su lugar en el universo y que brillaría junta para siempre. 3 años después, Elena abría su pequeña cafetería en el barrio de Malasaña. Las Margaritas se llamaba, en honor a las flores que Nicolás había recogido para su boda. Era exactamente como había soñado, un lugar acogedor donde las familias venían a desayunar los domingos, donde los niños hacían dibujos mientras los padres tomaban café, donde todo el mundo se sentía como en casa. Ramiro había invertido en el proyecto, por supuesto, pero Elena lo dirigía completamente. Era su sueño hecho realidad, sostenido por el amor de una familia que había elegido, y que la había elegido a ella. Nicolás, ahora de 12 años, ayudaba los fines de semana, sirviendo mesas con la seriedad de un adulto, pero con la sonrisa traviesa que había desarrollado desde que Elena llegó a sus vidas. Valeria, de 10 años, había heredado el talento artístico de Elena y se encargaba de decorar el lugar con sus dibujos de familias felices, flores y estrellas. Y Ramiro había aprendido que el amor verdadero no se protege escondiéndolo, sino compartiéndolo con el mundo. La tarde de la inauguración, mientras Elena servía café a los primeros clientes y veía a su familia trabajando juntos en su sueño común, se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado años buscando un lugar donde pertenecer, sin saber que lo que realmente estaba buscando
Era a las personas con quienes pertenecer, y las había encontrado en el lugar más inesperado, en una mansión fría que se había convertido en hogar, con un hombre herido que había aprendido a amar otra vez, y con dos niños que le habían enseñado que las familias más fuertes son las que se construyen con elección, no con casualidad. ¿Has sentido alguna vez que has llegado exactamente donde tenías que estar, con las personas exactas que necesitabas en tu vida? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo cuando las personas están dispuestas a luchar por él? Su participación en el canal es muy importante, por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar. Así que, comparte esta historia con alguien que también la va a amar.